Y al final, esta empresa decide patentarlo para que todas las empresas que desarrollasen navegadores tuviesen un lenguaje estándar para poder utilizar, y es este el resultado, JavaScript, ¿no? Bueno, todo eso lo vamos a ver, o lo pueden ver ustedes también, en el historial del lenguaje de programación. ¿Qué más podemos decir o hemos dicho la clase pasada? De JavaScript hemos hablado de que es un lenguaje de programación de alto nivel, con algunas características muy particulares, ¿no? Bueno, ya hemos dicho, es un lenguaje de alto nivel, es un lenguaje interpretado, que quiere decir esto, que no hay versiones precompiladas de este programa o de algunas versiones del programa, cosa de que puedan correr de manera independiente. Lógicamente, es de código abierto, siempre vamos a poder ver el código, y el navegador es quien va a hacer la traducción o interpretar cada una de las líneas de comando que vamos a escribir en el código del programa, ¿no? Luego decíamos que es un lenguaje dinámico. También otra de las características es de tipado dinámico y tipado débil. Esto en cuanto al tema de la formulación de las variables, ¿no? O la identificación de las variables. En comparación, por ejemplo, con el lenguaje de programación Java, que decíamos que era altamente tipado porque teníamos que especificar de manera tácita cada una de las diferentes variables y tipo de variables que tenía cada una de estas, ¿no? Bueno, esa es una de las características. Y una también de las características más nobles de JavaScript es que es multiplataforma. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad no está muy ligado al sistema operativo en el cual está funcionando. Digamos, por ejemplo, el mismo código que nosotros podamos ejecutar en Windows, ¿no? O en Linux o en Mac OS, va a hacer exactamente lo mismo, y pasa algo parecido cuando vamos al ambiente de iOS o de Android, ¿no? Entonces, en ese aspecto es muy versátil y no necesitamos crear versiones distintas del programa para que podamos utilizarlos en los ambientes que nos restringe el sistema operativo, ¿sí? Seguimos entonces haciendo este repasito. Todo esto ya, decirles que ya hemos llevado la clase pasada, ¿no? Ahora, la sintaxis de JavaScript es bien tácito en cuanto a la forma de trabajar, ¿no? Decirles de que todas las, por ejemplo, en este caso estamos mostrando en la diapositiva cómo hacer los comentarios. Si acaso necesitaríamos hacer un comentario que tenga múltiples líneas, al igual que en otros lenguajes de programación como C, Java, PHP, por ejemplo, utilizamos la barra de división, el slash y un asterisco y el asterisco bar, ¿no? Si acaso queremos identificar alguna línea en particular, luego de escribir la línea de código, podríamos escribir simplemente // para que podamos a continuación escribir el comentario, ¿no? Y decirles después de que cada una de las líneas de código, como decíamos, debe tener siempre un punto y coma al finalizar, ¿no? Estamos corriendo un poquito porque queremos hacer más ejercicios, ¿no? ¿Qué más? Las variables. Hemos dicho que para definir las variables en JavaScript, nosotros necesitamos utilizar, o primero, anteponer una palabra reservada del lenguaje, que va a ser var o let, ¿ya? Lo cual le dice al intérprete que lo que viene a continuación es una variable. Y esta variable, lógicamente,
simplemente se le asigna un valor, ¿sí? O también puede darse el caso de que no le asignemos ningún valor al momento de definirla. No es necesario darle un tipo de dato, ¿no? Entonces, hay las variables, por ejemplo, habíamos hablado en la clase pasada, para dar los nombres a las variables, por ejemplo, decíamos que deben empezar siempre por letras, ¿no? Nunca por números, y que podemos utilizar los símbolos dólar y el guión bajo, incluyendo los números, pero nunca empiezan por números las variables, ¿cierto? Y lógicamente que una de las convenciones más utilizadas decíamos que era el camel case, lo que implica que utilicemos, en el caso de que utilicemos varias variables, perdón, una variable con varias palabras, como para decir, por ejemplo, el nombre del estudiante, que hacíamos ejemplo, cada palabra, cada inicial de cada palabra la vamos a escribir con mayúsculas, ¿no? Y con eso terminamos la parte de hablar sobre cómo definimos los nombres de las variables. Luego nos tocaría ver, digamos, qué tipos de datos podemos manejar en Java. Decíamos que no está muy marcado o no está muy definido, digamos, en cuanto a cómo vamos a usar ese tipo de datos. Entonces, vamos a decir que nos permite manejar cadenas de textos o de texto. En este caso va a ser una conjunción o un conjunto de caracteres alfanuméricos, ¿no? Que podríamos agregar en un tipo de dato de cadena. Luego podemos manejar un tipo de datos numérico, el cual nos va a permitir manejar indistintamente tipos numéricos, tanto números enteros como números con punto flotante. Otro tipo de dato que nos permite manejar es el boolean, que es del tipo falso verdadero, ¿no? Y dos tipos de datos más, en realidad, que ya hacen referencia a un conjunto de datos. Uno es el objeto, que, como decíamos, JavaScript es un lenguaje de programación orientado a objetos, por lo tanto, uno de los tipos de datos va a ser un objeto, ¿sí? Que lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo lo vamos a definir. Ahora, cualquier dato, en la terminología ya decíamos antes de que cualquier tipo de dato que no haga referencia a un conjunto como un objeto o un array, simplemente va a recibir el nombre o de tipo de dato primitivo, ¿no? Y lógicamente también existen algunas funciones que nos van a permitir saber el tipo de dato o el tipo de contenido que tiene esta variable, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Bueno, hablamos hace un momento de el tipo de dato objeto, ¿no? Este objeto nos va a permitir a nosotros definir, ya ustedes están muy versados en el tema de la metodología de programación orientada a objetos. En este sentido, vamos a decir que un objeto va a ser una colección de diferentes atributos de haciendo referencia a un solo elemento, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de un objeto, en este caso, estudiante, que vaya a tener, por ejemplo, el nombre, el apellido, la dirección, ¿no? Aquí tenemos dos ejemplos. En algún momento podríamos definir un objeto vacío, por ejemplo, cuando definimos la variable mi objeto, y para lo cual tendríamos que anexar el símbolo de igualdad y abrir y cerrar la llave, ¿no? Lo cual nos permitiría definir un objeto, en este caso, un objeto vacío. Cuando vamos a definir alguna instancia en particular de objeto, entonces nosotros vamos a decir, por ejemplo, la variable persona, que va a ser un objeto, entonces esto va a ser igual a, y tenemos que darle un par de datos, ¿ya? El atributo y
el contenido del atributo o el valor del atributo. En este caso, el nombre del estudiante, vamos a decir que es Eduardo y que la edad del estudiante es 20 años. ¿Sí? Ya un poco más adelante vamos a trabajar con este tipo de datos, especialmente cuando estemos relacionando todo el contenido con las bases de datos, ¿no? Y ahí sí vamos a ver la utilidad de este tipo de datos. Otro, decíamos ya un poco al finalizar la clase pasada también, el tipo array, ¿no? Este tipo array hace referencia a el tipo de dato vector, ¿no? Bueno, es una lista de datos, ¿ya? A diferencia de cuando aprendíamos, por ejemplo, de estructuras de datos estáticas en el lenguaje de programación Java, en programación 3, por ejemplo, decíamos de que hay dos tipos, ¿no? Y en realidad varios tipos de estructuras estáticas. Uno, los arreglos unidimensionales, que eran los llamados vectores, que contenían un solo elemento, ¿no? Perdón, una sola columna de un solo tipo de datos. En este caso, estas listas pueden manejar distintos valores, ¿ya? En su interior. Pero, sin embargo, también van a permitirnos almacenar un conjunto de datos. Por eso es que se llama array. Para hacer referencia a los arrays o los arreglos o a las listas, entonces vamos a hacer referencia con un corchete para decir el inicio que abre, el corchete que abre y el corchete que cierra para decir el final, ¿no? Podríamos, al igual que en el caso de los objetos, crear un array vacío para inicializar, digamos, la lista y a partir de ahí empezar a cargar algunos valores. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, estamos utilizando el camel case para el nombre de la variable donde dice estudiantes de informática, ¿no? Y el contenido, ahora, hemos dicho que cada vez que nosotros hagamos referencia a un texto, a una cadena de caracteres, vamos a utilizar comillas o las dobles o las comillas simples, indistintamente, porque eso marca la sintaxis del lenguaje de programación también, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Estoy corriendo mucho, me avisan. En realidad creo que esto ya lo sabía, ¿no? Así que... Pero tiene una palabra. Si acaso no tienen el micrófono activado, no lo pueden activar, pueden mandar mensajitos también de texto para que podamos ver las preguntas que tengan y así las vamos absolviendo una a una, ¿ya? Bueno, esto en cuanto a la sintaxis, los tipos de datos y las definiciones de variables dentro del lenguaje, ¿no? Y ahora no he agregado aquí, eso sí, voy a aumentar eso. Bueno, nos toca ver las estructuras de control, ¿no? Decirles de que, al igual que todos los lenguajes de programación, JavaScript no es la excepción, tiene o nos permite manejar y controlar el desarrollo de la aplicación a través de estas estructuras de control. Vamos a decir que hay dos, ¿sí? La estructura condicional y la estructura repetitiva. Bueno, la secuencial es línea 1 de código, línea 2, línea 3, así hasta que llegamos a un punto en el que tenemos una condición, ¿no? Que si se cumple una determinada condición, haga una tarea y que si no se cumple la condición, haga otra tarea. Para este caso de tareas, donde nos va a ofrecer dos caminos por donde hacer el recorrido, en este caso vamos a tener dos palabras reservadas que nos permiten, o tres, que nos permiten el lenguaje de programación.
Una es la condicional simple, cuando decimos nada más, si se cumple la condición, haga esto. Y lógicamente, y después vuelve al curso normal del programa. ¿Ya? Decirles de que la sintaxis del programa, si es que nosotros tuviésemos más de una tarea por hacer cuando se cumpla la condición, entonces de manera obligatoria tendríamos que usar las llavecitas para decir dónde empiezan las tareas adicionales por la condición y una llavecita que cierra para cuando termine ese conjunto de tareas. ¿Listo? Y luego la condicional compuesta, que en este caso es, si se cumple la condición, haga algo, y aquí está un conjunto de tareas, y si no se cumple la condición, haga otra tarea, ¿ya? Y dentro de esta condicional compuesta también está esta otra que se llama la switch case. Esta es o nos permite manejar varias condicionales en un solo caso. Es decir, si se cumple la condición tal o si la variable es igual a, digamos, ¿no? Si es igual a 1, haga tal cosa. Si es igual a 2, haga tal cosa. Si es igual a 3, haga tal cosa, ¿no? Para cuando tenemos un conjunto de ifs anidados, decíamos, en la lógica de la programación, ¿no es cierto? Entonces vamos a utilizar esta palabra reservada, switch, ¿ya? Y lógicamente, como estamos hablando de condicionales, no podemos omitir el uso de los operadores de comparación, ¿no? Al igual que en todos los lenguajes de programación, vamos a poner dos símbolos de igualdad para distinguir que esta es una operación lógica que de comprobación, ¿no? Entonces diremos si, digamos, A es igual a la B, entonces tenemos que poner dos iguales, ¿sí? Si, por ejemplo, queremos decir A es distinto de B, entonces pondremos la negación del igual, ¿no? Y ya sabemos de que el signo de admiración, por ejemplo, utilizamos en varios lenguajes para hacer una negación. ¿Qué más? Luego utilizamos también el tema de si la condición es estrictamente mayor o estrictamente menor, o mayor o igual, o en el caso menor o igual, ¿no? También se da el caso de, en algunos casos, cuando las operaciones, cuando debemos hacer que se fusionen o se unan varias condiciones para hacer una tarea. Por ejemplo, un caso clásico que solemos tener en la universidad, ¿no? Si el estudiante tiene una nota mayor a 40, entonces entra a la mesa 2, ¿no? O perdón, si tiene una nota, digamos, al revés, si tiene una nota mayor a 80, el estudiante se exime, ¿no? Pero ¿qué pasa si el estudiante tiene entre 51 y 80? Antecitos del 80. ¿Qué me dice? ¿Qué pasa con los estudiantes, chicos? ¿Alguien está ahí? Hola, hola. Entra a mesa, dije. Entra a mesas, ¿no? Entra a la primera mesa en realidad. Pero la condición es de que esté tenga la nota mayor que la 80, digo, mayor que 50 y que sea menor que 80, ¿no? Y ahí estaríamos utilizando el operador lógico AND o el IF, ¿no? Que para este caso nosotros vamos a utilizar el ampersand. Y lógicamente podríamos, lo cual nos dice que necesariamente se tienen que cumplir ambas condiciones para poder evaluar la respuesta como verdadera, ¿no?
Y la otra opción es poner estos palitos. No me acuerdo exactamente el nombre de este símbolo, pero ponemos dos palitos de estos para poder decir que es el operador lógico O, ¿sí? En este caso, O, digamos, se cumple la primera condición. Si se cumple la primera condición o se cumple la segunda, o ambas se cumplen, el resultado va a ser verdadero, ¿no? Basta que una de ellas sea verdadera para que todas las respuestas sean verdaderas. Bien, hasta ahí un poco de repaso. ¿Alguna pregunta? Nada de preguntas todavía. Bueno, ahora sí nos vamos a ir al lenguaje de programación, a nuestro entorno, y vamos a ir probando estos operadores, ¿sí? Por ejemplo, hemos dicho mi variable, y estos son ejemplos tomados también del libro, algunos que los he cambiado un poquito, pero la mayoría son tomados del manual de HTML, CSS y JavaScript que estamos utilizando como el texto base. ¿Ya? Entonces, digamos, en una condicional simple diríamos, la variable le asigno un valor 9, ¿no? Y comparo, ¿la variable es menor que 9? Si fuera que sí, entonces, bueno, en realidad sí, el 9 es menor que el 10, por lo tanto va a entrar por sí. Y fíjense que en este caso estamos poniendo la llavecita, ¿no? Y yo les decía hace un momento, cuando tengamos que de por ahí sea una sola tarea, no es necesario agregar la llave, ¿ya? Si es que es una sola tarea, una sola línea de comando. Si ya son más de una, o a veces por buena práctica, es mejor, para no olvidarnos en el resto de los casos, poner siempre la llavecita, ¿no? Entonces diremos, se va a cumplir esta condición y diremos, el número es menor que 10, ¿no? Efectivamente va a entrar por ahí y va a decir, por ejemplo, ahora si yo tuviese esta condicional, ahora esta es la compuesta, ¿no? Le asigno a mi variable el número 19 y digo, mi variable es menor que el 10. Si fuera menor, como era el caso pasado, ¿no? Entraría por sí y diría, sí, el número es menor que 10. Pero en este caso no es, por lo tanto, va a irse por el lado contrario. Es decir, alert o mandarnos el mensajito y decir el número es mayor que 10. ¿Sí? Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Ahora, en el caso del uso de switch, ¿ya? Para este caso, switch utiliza o en su estructura trabaja de la siguiente manera. Switch, el nombre de la variable, ¿no? Y a continuación vamos a poner el case y decir, en el caso de que de la variable sea igual a 5, se leería, haga esta tarea, ¿no? Y diga, el resultado es 5 o el número es 5. Si en el caso de, ahora sí, importante para esta estructura, siempre van asociados estas tres palabras cada vez que nosotros vayamos a trabajar con una estructura switch. Ponemos switch, la variable, y aquí en el caso de que se cumpla, ¿sí? 2 puntos, y para decir que ahí va a terminar la ejecución del case, vamos a anteponer la palabra break antes de poner la segunda condición, ¿ya? Si acaso en algún momento ustedes omitirían esta, va a volver a preguntar en los otros casos de la variable y en realidad los va a ejecutar de manera secuencial. Así que tomen muy en cuenta. Y una última palabra
que en este caso va a ser como una respuesta por defecto. Si en algún caso no ha entrado por ninguna de estas opciones, no se ha ejecutado, entonces va a ir a la opción por defecto. Ya entonces dirá, el número es el resultado que vamos a tener aquí. ¿Ya? Espero que se haya comprendido bien. Bueno, dentro de las estructuras estas de control que habíamos acabado de enunciar, estaban las estructuras de control condicionales, ¿sí? Las que nos van a poner una condición para ir por uno o por otro camino del código. Así como hay esas, hay otras estructuras que nos van a permitir repetir un conjunto de veces algunas tareas. Para ello vamos a utilizar la palabra reservada. Bueno, ya sabemos, hemos aprendido en algoritmos, por ejemplo, de que existen tres estructuras repetitivas, ¿no? La estructura para, cuando tenemos un contador y empieza, ¿no? Para una variable que inicia en 0 y mientras la variable sea menor que un número n, entonces hagamos la tarea aquí, ¿no? Entonces, ese es el resultado que vamos a obtener, ¿no? Y luego, lógicamente, el conjunto de valores que vamos o tareas que vamos a realizar, ese número n de veces, ¿no? Y finalmente, quizás ofrecer el resultado al usuario, ¿no? Ahorita en unos minutitos, después de repasar todo esto, vamos a irnos al código, ¿ya? Bueno, esta es la estructura que hemos dicho, while también, y esta estructura trabaja de una manera diferente, ¿no? Y decimos entonces, mientras se cumpla una condición, haga una tarea. ¿Cuál va a ser la tarea en este caso específico? Vamos a utilizar un contador para este caso. Siempre vamos a tener un contador y vamos a decir, por ejemplo, aquí, mientras el contador igual a 0, ¿no? Para empezar. Y mientras el contador sea menor que 100, haga algo. ¿Cuál va a ser ese algo? Muy sencillo, sumar un número. Entonces va a ser 100 veces y nos va a mandar un mensaje, ¿no? El valor de es tanto. Y luego existe una tercera forma de utilizar el código, perdón, una tercera estructura repetitiva, la cual va a ser comparada con la estructura repetir, ¿no? Que quiere decir, haga esto mientras se cumpla esta condición. Entonces, al igual que en el caso anterior, vamos a inicializar una variable en un valor y vamos a decir que haga un conjunto de tareas mientras esta tarea se cumple, ¿sí? Y, lógicamente, serían los tres casos de las estructuras repetitivas, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Preguntas? Bueno, como no tenemos preguntas, entonces nos vamos a ir al Visual Studio Code y teniendo ahí en el fondo cada uno de los diferentes de los anteriores ejemplos, vamos a ir viendo o desarrollando nuestra tarea, ¿ya? Por ejemplo, yo ya tengo aquí varias cositas, pero vamos a irlas trabajando desde el inicio, ¿ya? Entonces nos vamos a crear en nuestra carpeta de trabajo, ¿ya? En nuestra carpeta de trabajo que teníamos, vamos a ponerle clase 2 ahora, vamos a crear una carpetita. Voy a cerrar esto de un cachito.
No lo voy a cerrar, voy a abrir más bien otro folder. Y aquí teníamos la clase 1 para los ejemplos de la clase 1. Y me voy a crear otra carpetita para la clase 2, ¿ya? Y a partir de este momento vamos a empezar a crear algunos ejemplos para ir trabajando con bajo la misma dinámica, ¿sí? Entonces, estamos en la carpeta 2, ¿sí? Vamos a crearnos siempre. Decíamos que todos los programas corren en HTML, ¿cierto? En un navegador, por lo tanto vamos a crearnos, por ejemplo, un index.html, ¿sí? Y aquí un HTML5 para que nos dé la estructura de código HTML, ¿no? Y a partir de aquí nosotros vamos a llamar a nuestro programita que era script, perdón, voy a hacer un clic aquí y voy a agregar la etiqueta script, ¿no? Y voy a hacer un source y le voy a decir que se va a llamar. Entonces, mi código CL2, digamos. A ver, mi código 1, digamos, ¿ya? Vamos a volver al número 1, punto. Hemos dicho que todas las extensiones de JavaScript tienen la extensión JavaScript, ¿no? JS. Entonces, vamos a llamarlo desde aquí, ¿ya? Y aquí en el título del documento voy a poner clase 2 de JavaScript. Ya. Eso solamente para visualizar, ¿no? Y lógicamente voy a crear ahora este documento llamado mi código JavaScript. ¿Qué vamos a poner en este lugar? Sencillamente vamos a retroceder en nuestras diapositivas y vamos a ir al primer ejemplo. Bueno, esta parte ya habíamos visto. La definición de los datos, habíamos trabajado con una variable del tipo cadena también, ¿no es cierto? Y vamos a trabajar con estas condicionales, ¿ya? Entonces, directamente vamos a escribir estas 3 líneas de código. Entonces, vamos a decir, var, ahora aquí puedo cambiar mi variable, ¿no? Mi variable va a ser igual a cuánto. Exactamente igual, a 9. ¿Qué más? Ahora hago la pregunta, if, y abro las llaves y digo, paréntesis, si mi variable es menor que 10, ¿no? Y en este caso diremos que si se cumple la condición, hay otras palabras reservadas que vamos a ver un poquito más adelante, pero en este caso queremos seguir trabajando con el alert, ¿ya? Entonces vamos a decir que el número, con comillas, el número es mayor que 10, ¿no? Y un punto y coma para terminar la línea. No hay nada más, no hay más tareas, entonces sería solo ese el código para probar esta condición, ¿sí? Guardamos el uno, guardamos el otro, y lógicamente sabemos que la carpeta de trabajo es L2 dentro de la carpeta de taller que teníamos
utilizando la clase pasada. Por lo tanto, para poder visualizar el contenido, vamos a irnos a nuestra carpeta de trabajo, que está en el escritorio, taller 1, y la carpeta de introducción, donde hemos creado CL2. Fíjense que aquí están nuestros dos programas, ¿no? Botón derecho, por cuestiones de visualización, le voy a decir que me lo abra con el Microsoft Edge. ¿Ya? Entonces, fíjense que ahora ya ha corrido el programa y me está mandando una respuesta diciéndome que el número es mayor que 10, ¿no? Con lo cual estamos visualizando que efectivamente se cumple la condición, ¿no? Vamos a cambiarnos aquí. Por ejemplo, le vamos a decir que ahora el número, digamos, no sea 9, que sea 10. ¿Quién me dice cuál es el posible resultado? Ahora voy a poner 19. ¿Qué respuesta me va a dar el programa? Nada, dije. ¿Ah? Nada, dije. Efectivamente, ¿no? Si yo le digo, no está actualizado, creo, control C, o S, perdón, le digo actualizar, fíjense que en este caso el programa no hace nada, ¿no? Bueno, en realidad no es que no hace nada, está haciendo su tarea, lo único que nosotros no estamos visualizando el resultado, porque aquí solamente nos está dando la condición que se cumpla cuando la variable sea menor que 10, ¿no? Y si le pongo que sea 1, por ejemplo, con seguridad que aquí me va a dar la respuesta, ¿no? Y me va a decir, el número es menor que 10, lógico. Entonces, para que me dé una respuesta aquí, entonces, cuando tenía el 19, ¿qué tendría que aumentar? Por no. El sí. Exactamente, else, decirle en caso contrario, entonces haga algo, ¿no? Si es que no se cumple esa condición, entonces diga, por ejemplo, alert y escribir un mensaje, digamos. El número es mayor que 10 y puntico, ¿no? Entonces guardamos, control S, actualizamos y lógicamente ahora nos está diciendo el número es mayor que 10, ¿no? Ok. Bien. Hasta aquí está súper fácil, ¿no? Ya hemos repasado de nuestra diapositiva, a ver. Esta parte ya la condicional simple, la condicional compuesta también, ¿no? Vamos a ir a la siguiente opción para ir viendo rápidamente cómo funciona la condicional anidada switch case. ¿Ya? ¿Han utilizado alguna vez esta? Yo lo voy a dejar esto como comentario, ¿ya? Para que quede ahí como ejemplo 1. Y podríamos ponerle aquí abajito, así, ¿no? Estructura. Esto se los voy a pasar, así que estructura condicional. Y aquí vamos a agregar algo, ¿no? Y vamos a poner la estructura de control repetitivo. ¿Qué vamos a poner aquí? Entonces perdón, antes de hacer la repetitiva, perdón, aquí vamos a hacer
la switch. Ahora, muchas veces vamos a hacer de dos maneras, ¿ya? Voy a copiar esta parte. Hasta aquí, control C. La voy a pegar para que veamos varios ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a decir, si la variable, ahora voy a utilizar el operador de igualdad, es igual a 10, entonces diré, el número es igual a 10, ¿no? Caso contrario, podría hacer un if anidado, en este caso, y preguntar, if, si el número, mi variable, es igual a ¿cuánto? Creo que hemos definido que sea 19, ¿no? O si es igual a 19, diríamos el número es igual a 19, ¿sí? Aquí sí se cumple la condición. Para que decíamos que vamos a ir habituándonos a escribir las llavecitas, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner llavecita. Ahí. Control C. Aquí abajo. Es igual que 19, ¿no? Caso contrario, podría poner un else, ¿no? Y aquí decir if, nuevamente, y poner una condición. ¿Cuál? Que mi variable sea menor que 10. O un valor, ¿no? Igual a 3. El número es igual a 3. Y así podría ir enumerando todos los números, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, esta estructura es una estructura anidada, ¿no? Porque decimos, si el número no es este, entonces compruebe si es este. Si no es este, compruebe si es este, ¿no? Y así podría ir haciendo una serie de combinaciones para poder generar el resultado que nosotros esperamos. No está definida mi variable, fíjense que está dentro del comentario, por lo tanto aquí voy a poner variable igual a, digamos, a 3, ¿ya? Para que vaya y ejecute por el último de los casos. Y lógicamente le doy su punto y coma. Fíjense que ayúdenme a verificar si nos falta un punto y coma. Está todo bien, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser el resultado de este programa entonces? ¿Quién me puede anticipar? El número es igual a 3. El número es igual a 3, ¿no? Efectivamente. Entonces, hagamos la prueba. Vámonos al navegador. Refrescamos. Fíjense que nos va a decir el número es igual a 3, ¿no? Y está muy bien. Si acaso cambiaríamos las condiciones aquí, lógicamente le voy a decir que, por ejemplo, sea 19, control S, actualizar, y me va a decir el número es igual a 19, ¿no? Porque se están cumpliendo cada una de las condiciones. Y una de las ventajas, fíjense todo este código, con tanto if y else, y ahorita es una sola tarea que haga por sí, ¿no? O que por no igual. Pero el código se va haciendo muy largo. Y para justamente reemplazar esta situación o mejorar la lectura del código, tratar de hacerlo un poco más limpio, es que surge la estructura que teníamos en cuestión aquí en la diapositiva, esta switch, que nos va a ayudar enormemente a hacerlo
de mejor manera. ¿Sí? Ya a simplificar un poco el código y facilitarnos la lectura. Entonces decimos switch y le damos la condición, ¿no? En el caso de switch y mi variable. Entonces haga algo. Luego me cambio de ventana. Entonces preguntamos si es el caso de que sea igual a 5. ¿No? Es igual a 5, vamos a escribir algo. Alert es igual a 5, ¿sí? Y en realidad lo vamos a hacer parecido al de arriba, ¿ya? Entonces aquí voy a poner un case. Si en el caso de que sea igual a 19, vamos a decir que sea igual a 19, ¿sí? Ojo, no se olviden de, bueno, lo hagamos así, vamos a ver el resultado y ver por qué es importante que pongamos el break, ¿ya? Entonces, en el caso de que sea igual a 3, teníamos en el ejemplo de arriba, que es algo parecido a lo que tenemos igual, ¿no? Entonces vamos a decir es igual a 3, ya está. Y finalmente podríamos cerrar la llavecita. Bueno, aquí cierro, ¿no? Con eso ya habríamos terminado, o si no es ninguna de ellas, podríamos usar esta variable, este método de default que nos va a permitir mostrar una salida cuando ninguno de ellos se cumpla, ¿no? El número es igual a, digamos, y aquí una cosa interesante, ¿no? Vamos a concatenar cadenas con números, ¿no? Mi variable. Para concatenar algunos valores, basta sencillamente con anteponer el símbolo más en medio de, escribir el operador para sumar o concatenar, unir las dos cadenas, ¿sí? Cuando utilicen esto, no se olviden de que en el primer texto siempre le agreguen un espacio o al empezar el segundo valor, ponerle un espacio también para que no salga pegado, ¿no? Bueno, ese sería el código para hacer que funcione con switch. Entonces, control S también y nos vamos a ver el resultado. Vamos a ver de que el resultado es exactamente igual, ¿no? ¿Se acuerdan que el último valor de la variable era 19? Fíjense, pero ¿qué es lo que está pasando, no? ¿Se han dado cuenta? Le voy a poner igual de nuevo. El número es igual a 19. El número es igual a 3. El número es igual a 19. Y termina entrando en todas las opciones. Y en realidad, cuando no se cumpla, puede que no use la primera vez y la segunda vez que ya se ha cumplido la condición. Fíjense en este detalle. Fíjense, primero tenemos igual a 5, 19, 3 y aquí debería darnos 19 porque la variable vale 19, ¿no? Pero fíjense que no me dice es igual a 5. A ver, vamos a hacer de nuevo. Fíjense, ya ha salido la primera vez 19. ¿Por qué ha salido este 19? Si ustedes se fijan,
Es la primera vez que se cumple la condición aquí. Y si yo le pondría aquí, por ejemplo, 9 nada más, ya no va a entrar aquí, ¿no? Entonces, ojo aquí porque este es un error de lógica que a veces cuando estamos utilizando inclusive el if y el orden de los operadores de cada una de las líneas de código que estamos utilizando, tiene también su efecto en el resultado final. ¿Sí? Voy a actualizar. Me dice aquí, el número es igual a 19. ¿Está bien? Sí, ¿no? 19 es igual a 19. Pero una cosa, esta vez me ha mostrado una sola vez. ¿Qué quiere decir eso? Que el código ha entrado por aquí. Por el default, el número es igual a 19. Ya no ha ejecutado esta línea. Si yo le pongo esto y le voy a poner, por si acaso le voy a poner aquí una marca más para que sepamos que entra por aquí. Control S. Fíjense que ha entrado ahí, ¿no? Porque tengo esta de más, o diré el menos. Entonces, ha entrado la primera vez y basta que ya entra la primera vez por ahí. Las siguientes ocasiones va a entrar también porque el operador le dice así, ¿no? A partir de aquí todos van a ser verdad. Y para que esto no pase, entonces es que importantísimo que utilicemos nosotros el break al finalizar cada uno de estos casos. ¿Ya? No se olviden, por favor, a veces nos provoca algunos conflictos y cuando ya el código es bastante grande, a veces es muy difícil de poderlo detectar, ¿ya? Tómenlo muy en cuenta. Entonces voy a ejecutar de nuevo, ya está corregido. Fíjense, me dice el número es igual a 19. Y como ya ha entrado una vez, entonces ya no me va a volver a mostrar. Y esa sería la manera correcta de escribir esta sentencia switch case. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Hasta aquí todo está súper fácil, ¿no? Bien, chicos. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa, pero de tarea les voy a pedir que hagan que jueguen con el lenguaje de programación y permitan mostrar, utilizando, aquí ya tienen el código, les voy a pasar esta diapositiva en la plataforma, utilizando las estructuras de control repetitivas para la próxima clase, ustedes puedan hacer un programita que nos permita calcular el factorial de un número que va a estar predefinido, ¿ya? Supongamos que yo quiero calcular el factorial de 10, pues le pondré 10 aquí y que en esta parte del código me calcule el factorial de 10. ¿Listo? ¿Se entiende? Sí. No está difícil, ¿no es cierto? Es súper elemental. Ya. Bien, chicos, entonces esa va a ser nuestra tarea para la próxima sesión. Y a la próxima ya vamos a empezar a utilizar algunos otros elementos, aparte de las repetitivas, ya apuntando un poquito a desarrollar aplicaciones donde vamos a ir interactuando con, bueno, nos falta el tema de las funciones y luego empezar a ver algunas palabras reservadas. ¿Sí? ¿Había alguna pregunta? Ya. Entonces, para la próxima clase vamos a hacer
programita que calcula el factorial de un número. ¿Listo? Bien, chicos, agradecerles. Los invito a que tomemos una media horita, unos 40 minutos, por favor. Ya hasta que yo vaya un rato allá al centro y vuelva. Y nos volvemos a conectar para base de datos. Sí. Bien, chicos, muchas gracias. Hasta dentro de unos minutos.